Buenas tardes, mi nombre es Cristian Enríquez. El día de hoy vamos a presentar la fase oscura de la fotosíntesis, o más conocida como el ciclo de Calvin. Bueno, el ciclo de Calvin, también conocida como la fase oscura de la fotosíntesis o cambio de reducción, se lleva a cabo en el estroma del cloroplasto. Este proceso es importante ya que convierte la energía lumínica en energía química y es utilizada por las plantas, ya que pueden utilizarla para que siga desarrollarse. El papel que cumple el ciclo de Calvin en la fotosíntesis, los más importantes son tres: son la captura de carbono, la producción de ATP y ADPH y la síntesis de compuestos orgánicos. En la captura de carbono, el ciclo de Calvin lo que hace es capturar el carbono del aire y lo utiliza para generar compuestos orgánicos como la glucosa. Este proceso es conocido como la fijación de carbono y sirve para la síntesis de moléculas esenciales que son aprovechadas por las plantas. En la producción de ATP y ADPH, el ciclo de Calvin también depende de la fase luminosa, ya que en esta se generan cofactores y energía, como el ATP y el NADPH. Estos compuestos químicos proporcionan la energía y los electrones necesarios que se llevan a cabo en reacciones como la reducción y la síntesis que tienen lugar en el ciclo. La síntesis de compuestos orgánicos a través de unas reacciones enzimáticas. El ciclo de Calvin produce compuestos orgánicos como son los azúcares, los ácidos grasos y los aminoácidos. Esos compuestos son esenciales para el desarrollo, crecimiento y supervivencia de la planta. Implicaciones del ciclo de Calvin en el cambio climático. Las tres implicaciones más importantes son la absorción de CO2, la producción de oxígeno y la mitigación del cambio climático. En la absorción de CO2, como antes lo explicaba, el ciclo de Calvin lo que hace es capturar y utilizar el CO2 que se encuentra en el aire y lo convierte en compuestos orgánicos o lo utiliza para las reacciones. Esto es importante ya que es un componente clave del ciclo de carbono a nivel global. En la producción de oxígeno, el ciclo de Calvin como su producto libera el O2 a la atmósfera. Este O2 es fundamental ya que genera un mantenimiento de equilibrio de gases en la biosfera. El último es la mitigación de carbono climático. Como sabemos, el ciclo de Calvin captura CO2 y libera oxígeno. Esto es muy importante ya que los organismos fotosintéticos como las plantas ayudan en la mitigación del cambio climático, ya que reducen los niveles de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Bueno, mi nombre es Xiomara Benavides y este es el ciclo completo de Calvin y se divide en tres etapas. La primera etapa es la fijación del carbono. En esta etapa, el carbono contenido en el CO2 siempre es un átomo de carbono en cada molécula de CO2 y este se va a unir a una molécula de 5 carbonos. Que se llama RUBP. Este es su nombre completo de ribulosa difosfato y para que esta RUBP se active se necesita una molécula de ATP para fosforilarla, convirtiéndola en RUBP2P ribulosa 1,5 difosfato. Esta activación es necesaria para que la RUBP pueda unirse al dióxido de carbono. Esta reacción es catalizada por la enzima ribulosa o más conocida como rubisco. Esta cataliza la fijación del CO2 a un azúcar de 5 carbonos y produce un compuesto de 6 carbonos. Pero este es el compuesto de 6 carbonos, pero como este es muy estable se divide en dos. Este se llama 3-fosfoglicerato o en su abreviatura 3-PGA. Entonces, por cada molécula de CO2 se van a generar 2 moléculas de 3-PGA. La importancia de la ribulosa es que esta actúa como un sustrato para la fijación del CO2 en el estroma del cloroplasto. También la rubisco es altamente selectiva para el CO2, pero también puede reaccionar con oxígeno en un proceso llamado respiración fotoláctica.
Esto puede generar pérdida de carbono y disminuir la eficiencia de la fotosíntesis. La fijación del dióxido de carbono por rubisco es el paso límite del ciclo de Calvin, lo que significa que la velocidad de esta reacción determina la velocidad general del ciclo, y asimismo hay factores que afectan la influencia de la RUPP en la fijación del carbono, los cuales pueden ser bajas o altas concentraciones de dióxido de carbono, las cuales reducen la eficiencia fotosintética. De igual manera, la temperatura, la disponibilidad de nutrientes como el magnesio y el zinc. En la primera etapa del ciclo de Calvin requiere energía en forma de ATP para generar la RUPP. Esta energía proviene de las reacciones dependientes de la luz que se dan en la fotosíntesis. Bueno, mi nombre es Dayan Corral. A continuación voy a explicar la segunda etapa del ciclo de Calvin, que es la etapa de reducción. Continuamos de la primera etapa, que terminó en las 6 moléculas de fosfoglicerato, que es un compuesto de 3 carbonos. Con la adición de fosfatos provenientes de los 6 ATPs, que estos se convierten en 6 moléculas de 1,3 bifosfoglicerato. Este se reduce con la intervención de los 6 NADPH, que estos son un agente reductor que durante este proceso. El NADPH cede 2 electrones a cada molécula de PGA. Estas se transforman en 6 moléculas de NADP+. Y estas mismas se convierten por medio del proceso de oxidación. Listo. Entonces aquí este se transforma por medio del proceso de oxidación a 6 NADP. Y de aquí este pasa a convertirse en 6 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato, que al final nos va a ayudar a producir la glucosa, pero durante los 3 ciclos. El NADP, que se genera como producto de la reducción, y de debe ser regenerado a NADPH en las reacciones lumínicas para mantener el ciclo en su funcionamiento. Mi nombre es Sofía Alvear y continuaré con la última fase, que es la regeneración de la RUPP. La regeneración de la RUPP es la fase final del ciclo de Calvin y es crucial para que el ciclo pueda continuar, ya que la RUPP es la molécula que acepta el CO2 al inicio del ciclo. En las fases anteriores, como explicaron mis compañeras, el 3-fosfoglicerato o 3-PGA se convierte en gliceraldehído 3-fosfato, o conocido como G3P, utilizando el ATP y el NADPH de la fase luminosa. Por cada 3 moléculas de CO2 fijadas se producen 6 moléculas de G3P. De las 6 moléculas de G3P producidas, una se convertirá en una molécula de glucosa y otros carbohidratos, mientras que las otras 5 se van a ir para reutilizar en la regeneración de la RUPP. Algunas moléculas de G3P se convierten en dihidroxiacetona, fosfato de HAP a través de las enzimas triosas fosfato isomerasa. Esta conversión es importante para equilibrar la cantidad de estas triosas en el ciclo. La molécula de G3P y de HP se combinan y se reorganizan para formar moléculas más grandes, y al final se forma la molécula llamada ribolosa 5-fosfato o RUB5P. ¿Para qué luego, utilizando ATP, los 3 ATP, esta molécula esta molécula se convierta en RUBP, que es la molécula que se necesita para que el ciclo vuelva a empezar de nuevo? Este proceso asegura que
que la planta pueda seguir capturando el CO2 y produciendo azúcares, lo cual es esencial para su crecimiento y energía. Bueno, la importancia de la regeneración de la RVP, esta es importante ya que lleva un ciclo continuo. La regeneración de la RVP es vital para el funcionamiento continuo del ciclo de Calvin. Sin RVP, la fijación del CO2 no puede ocurrir, lo que detendría la síntesis de azúcares y por ende la producción de energía y las biomasas de las plantas. También se genera balance energético, ya que la fase luminosa genera ATP y NADPH, necesarias para el ciclo de Calvin. Lo que esta fase muestra, estas dos fases muestran una interdependencia. También encontramos la regulación del ciclo. La regeneración de la RVP y las actividades de las enzimas involucradas son reguladas por los factores como la disponibilidad de ATP y NADPH y la concentración de CO2. Esto asegura que el ciclo de Calvin se ajuste a las necesidades metabólicas de la planta y las condiciones ambientales que se encuentran. Bueno, a continuación vamos a seguir con las preguntas. Y la primera pregunta es, ¿cuál es el papel del ATP y el NADPH en el ciclo de Calvin? Sabemos que el ATP proporciona la energía necesaria para impulsar las reacciones químicas del ciclo de Calvin. Se utiliza principalmente en la fase de fijación del carbono y en la regeneración de la RVP, que es la ribulosa 1,5-bifosfato, que son reacciones que requieren energía. Y el NADPH actúa como un donante de electrones de alta energía en el ciclo de Calvin. Estos electrones transportadores del NADPH se utilizan para reducir el dióxido de carbono a carbohidratos, proporcionando los hidrógenos necesarios para la formación de glucosa y otros compuestos orgánicos. La siguiente pregunta sería, ¿cuál es el producto final más importante del ciclo de Calvin? ¿Y cuántas vueltas se necesita para producir este producto? El producto fundamental del ciclo de Calvin es la molécula de la glucosa. Este es un azúcar de 6 carbonos. La glucosa en sí desempeña un papel crucial en la energía celular y sirve como precursor para la síntesis de otros compuestos orgánicos esenciales para las plantas. En sí también las vueltas necesarias para producir este producto son 6 vueltas. A continuación vamos a hacer la siguiente pregunta. ¿Qué papel juega la enzima Rubisco en la etapa 2 del ciclo de Calvin? La enzima Rubisco juega un papel crucial en la segunda etapa del ciclo de Calvin, ya que es la responsable de la fijación del carbono. Esta enzima cataliza la reacción entre una molécula de dióxido de carbono y una molécula de ribulosa 1,5-bifosfato, más conocida como RVP, también produciendo una molécula de 3-fosfoglicerato 3-PG y liberando una molécula de agua. Así, sintetiza una molécula de glucosa y se necesitan 6 rondas completas del ciclo de Calvin, y en cada ronda se fijan 3 moléculas de dióxido de carbono y se utilizan 6 moléculas de ATP y 6 moléculas de NADPH para convertirlas en una molécula de gliceraldehído 3-fosfato al final de las 6 rondas. También 6 moléculas del glicerato 3-fosfato se combinan para formar una molécula de glucosa, liberando 6 moléculas de agua como subproducto. Y para concluir, la última pregunta que dice, ¿cómo influye la enzima Rubisco en la velocidad de la fijación de carbono y qué factores pueden afectar su actividad? La enzima Rubisco tiene un papel fundamental en la fijación del carbono en el ciclo de Calvin, determinando en gran medida la velocidad del proceso.
Esta velocidad depende de la concentración de rubisco, la cantidad de CO2 y O2 y la temperatura. El mismo la eficiencia del proceso. Respondiendo a la segunda pregunta, su actividad catalítica puede ser afectada con diversos factores que influyen en la productividad fotosintética. Estos factores incluyen las bajas o altas concentraciones de CO2, los cambios drásticos de la temperatura y la falta de nutrientes como el magnesio y el zinc. Y para concluir, sacamos dos frases alusivas al ciclo y a la vida cotidiana. La primera se refiere al ciclo y dice: cada molécula de glucosa nacida en el ciclo de Calvin es un testamento a la asombrosa eficiencia de la naturaleza, un milagro de la bioquímica. Y el segundo es: no temas a la oscuridad interior, pues en ella se encuentra la chispa que te permitirá brillar con luz propia. Muchas gracias.